Muy buenas a todos. Hoy tenemos una noticia muy importante que ha saltado y que además puede dar un golpe sobre la mesa a la Superliga Europea de Fútbol tan famosa como sabéis, que se lanzó en abril de 2021 y que pretende la creación de esta nueva competición que competiría de forma directa contra la UEFA Champions League. Deciros que si aún no sabéis de qué va todo esto, os recomiendo, como hago siempre, que veáis uno de los vídeos donde explicamos todo en relación con esta Superliga aquí arriba. Y sí, cuando digo golpe sobre la mesa, me refiero a un gran puñetazo que puede hacer estallar atención por los aires esta nueva competición que se quiere crear, ya que uno de los pesos pesados, el cual ahora luego vamos a conocer, del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea, ha comunicado lo que de acabar siendo o de ser finalmente la sentencia firme respecto a la Superliga, sentenciaría que, sentencia, mejor dicho, que viene en primavera de 2023, podría romper por los aires cualquier reto de esta Superliga. Para comenzar a hablar de este asunto y para que entendamos todo el proceso, que es un poquito largo, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo hemos llegado hasta este punto en el que estamos ahora. Pero primero tenemos que recordar que en abril de 2021, como he dicho antes, la empresa A22, que ejerce como la promotora de esta nueva competición y que además, como curiosidad, tiene sede aquí en España, en Madrid, con ayuda además de los equipos fundadores de esta competición, entre ellos el Real Madrid y el FC Barcelona aquí en España, deciden lanzar un comunicado informando de la creación de esta Superliga. Además lo hicieron por la noche, una competición donde participarían solo los mejores equipos de cada país para, según ellos, crear una competición más atractiva para el público. Y a partir de ese momento, la propia UEFA y la FIFA, digamos que dicen que sería vulnerar el fútbol europeo de crear esta Superliga. Y entonces deciden anunciar a los clubes que participaran una serie de sanciones si participaran en este torneo, como por ejemplo no volver a jugar competiciones de la UEFA, e incluso también se dice que podrían obligar a que los jugadores no pudieran ser seleccionados para sus selecciones, ya que juegan competiciones de la FIFA o competiciones también como la Europa, la Eurocopa, que en este caso sería de la UEFA. Aquí empiezan los primeros problemas, ya que casi todos los equipos fundadores deciden retirarse, como muchos ya sabréis, como por ejemplo los equipos ingleses, viendo que podrían ser excluidos de las competiciones europeas, y finalmente acabaron dejando solos al Barça, Real Madrid y Juventus como únicos tres clubes que a día de hoy aún siguen luchando por crear esta nueva Superliga. Entonces, llegados a esta situación y tras la prohibición por parte de la UEFA y de la FIFA para que esta competición no siga adelante, además de la amenaza de ser excluidos, digamos que la propia empresa A22 y los tres clubes fundadores deciden denunciar a los dos organizadores del fútbol europeo y mundial, según ellos, porque no les dan el derecho a la libertad de poder crear una nueva competición, y denuncian también a la UEFA por monopolizar el fútbol europeo, es decir, los acusan un poco de ser los dictadores del fútbol europeo. Y aquí es donde estamos ahora. Así que, para que se entienda un poco cómo funciona este proceso, todo judicial, vamos a hacer resumirlo, hay que saber que al estar la empresa promotora A22 aquí en España, la propia denuncia se presentó en la justicia española y además será sentenciada en nuestro propio país la próxima primavera de 2023, es decir, pues dentro de 3, 4, 5 meses como mucho. Pero atención, ya que es la propia justicia europea, para ser más exactos, el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea, la que asesorará a la justicia española, la que le dará las instrucciones para que ésta tome la última decisión sobre si es legítima o no la creación de esta nueva competición llamada Superliga, es decir, la Europa ayudará a España en ese sentido. Pues bien, ayer mismo, y esto es muy importante, el abogado general de ese Tribunal Europeo de la Justicia lanzó un comunicado que pone patas arriba las opciones de la Superliga. Eso sí, antes de repasar este informe tengo que recordaros que esto no es una sentencia oficial. Atención, esto es muy importante. Sino que esto es la opinión
de el hombre llamado además Atanasio Rantos, que es cierto que es una de las figuras más importantes de este tribunal y que además, según las estadísticas, ojo a esto, en un 90% de las veces la sentencia final coincide igual que el abogado general ha previsto con antelación. Cuidado con ese 10% solo. Comenzamos con el gran titular, que deja su informe, que aunque luego tiene sus matices que además veremos, puede darnos un avance de lo que opina este buen hombre, ya que ratifica, atención a esto, que toda competición oficial que se juega en Europa debe ser antes aprobada por la UEFA y por la FIFA para que éstas le den un carácter oficial, cosa que ya sabemos que en este caso ni la FIFA ni la UEFA aprueban. Pero atención a esto también, porque luego deja un matiz muy importante en ese documento, ya que en el mismo informe, como digo, del abogado general, el propio Atanasios deja muy claro que evidentemente es legal y legítimo crear una nueva competición y por ello tienen libertad para hacerlo, pero dejando también claro que los equipos participantes de esta nueva Superliga deberían abandonar el entorno UEFA y FIFA. Es decir, esto es obvio, si tú quieres jugar esta competición, esta Superliga, debes olvidarte de competir de forma paralela también en competiciones como la Champions, la Europa League o la Conference, ¿no? Si te sales de la Champions, pues te sales de verdad, de toda la UEFA. Además, esta situación, desde la mesa 22 ya dijeron hace poco que sería inviable, ya que es imposible crear una competición de la noche a la mañana que genere tanto dinero y tanta importancia como la Champions League. Esto es un poco hipócrita por su parte, ya que, bueno, pues la Champions League, por ejemplo, es su clara competidora y, por lo tanto, esta Superliga, de forma independiente, no sería nada rentable ni para la propia competición en sí, ni para sus clubes participantes. Por lo tanto, aquí ya tenemos algo que te quiere salir de la UEFA, pero necesitas de ella. Y bueno, ahora ya para finalizar, y no hacer esto tan largo, porque al final esto es un resumen, me gustaría que conociéramos los 3 puntos claves donde el abogado general cree que el fútbol europeo se podría y es atacado si finalmente se diera la creación de esta Superliga. Así que vamos primero a hablar del primer punto donde habla el abogado general, que es sobre la base del fútbol europeo actual, que como si se tratase de una pirámide, abajo tendríamos los equipos más humildes, equipos amateur, ligas regionales, por así decirlo, que de ir subiendo por méritos propios pueden llegar a lo más alto de la pirámide, cosa que choca radicalmente con la Superliga, la cual, digamos que tendría un formato semicerrado, mucha gente dice que es cerrado, pero vamos a dejarlo semicerrado, donde no cualquier equipo podría jugarla, y entonces no se premiaría tanto al mérito deportivo, ya que la gran mayoría de equipos sabemos que serían fijos, lo han dicho ellos, todos los años, sin importar su puesto en la Liga Nacional. Sería como una burbuja de equipos fijos y dejarían a lo mejor entrar alguno que otro. Además, otro de los puntos que habla Atanasios es justo de ese formato que acabamos de decir semicerrado de la Superliga y de la no solidaridad que tendría con los equipos que no son considerados top, al menos para ellos. Y aquí me gustaría rescatar la intervención de Florentino Pérez en el Chiringuito, además, que como sabemos, aparte de ser presidente del Real Madrid, es uno de los promotores de esta Superliga, donde Florentino defendía que solo los partidos grandes o los equipos grandes atraen a más público y solo interesan esos, dejando por ende a toda la mayoría de equipos fuera de esta competición. Y ya para terminar, el tercer punto que choca bastante entre el actual modelo de fútbol europeo, defendido en este caso por la UEFA, donde el reparto económico en sus competiciones Champions, Europa League y Conference es solidario en base a lo que consigue cada club. Es decir, si, por ejemplo, el Villarreal, que hizo una buena temporada y se clasificó para la Champions y además en la Champions llegó a semifinales, pues gracias a su mérito deportivo tuvo el mismo reparto económico que el Liverpool si hubiera llegado a semifinales. Cosa que, por ejemplo, en la Superliga esto sería imposible, ya que sería pues un entorno más cerrado, donde todo ese reparto económico sería solo para los clubes que están dentro de esa burbuja, que como decimos, en su mayoría siempre serían, o casi siempre, serían fijos, por lo tanto dejando al resto de equipos sin reparto porque no les estás permitiendo su entrada por interés o por lo que pueden generar.
Este es un poco el resumen, que como digo, no es vinculable con la sentencia final que tendremos 3 o 4 meses después, pero repito que es muy importante porque es la opinión oficial del abogado general del Tribunal Europeo de la Justicia de la Unión Europea, que como decíamos, según las estadísticas, en un 90% la sentencia final coincide con la opinión siempre del abogado general. Tenemos ese 10% que sería todo lo contrario, por lo tanto, repito que es un golpe mortal a la Superliga, ya que de decidirse la sentencia en base a esta opinión, la Superliga no sería rentable, porque como dicen sus propios promotores, la Superliga que quiere romper el monopolio de la Champions y de la UEFA, ellos mismos dicen que saliéndose de la UEFA no sería rentable y no tendría sentido. Por lo tanto, creo que es algo hipócrita querer hacer algo y defenderlo diciendo que necesitas de tu competidor o de esa organización que quieres romper, básicamente necesitas lucrarte de ella. Pero bueno, opinar qué os parece, repito, última hora, una noticia muy importante a solo 4 o 5 meses de dar el veredicto oficial para esta competición. Seguiremos siguiendo toda esta historia y esperemos, por el bien del fútbol europeo y también de nuestros equipos españoles, que empiecen a pensar más en el fútbol y menos en el dinero. Dicho esto, muchas gracias, opinad siempre como decimos aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.